Blake Lively y Ryan Reynolds entraron en el tribunal con una expectativa clara: cerrar este capítulo de su vida con un acuerdo que les permitiera evitar un juicio público. Después de meses de presión mediática y el deterioro de su reputación, pensaron que un cheque millonario y unas negociaciones tras bambalinas podrían solucionar el problema. Pero lo que no esperaban era que Justin Baldoni no estaba dispuesto a ceder. Desde el principio dejó claro que no estaba interesado en un arreglo que escondiera la verdad. No quería dinero, no quería que la historia se desvaneciera en un acuerdo confidencial. Quería que el mundo supiera lo que había ocurrido realmente. El abogado de Baldoni fue contundente en la audiencia: no estamos aquí para negociar un precio por el silencio, estamos aquí por justicia. Las palabras fueron un balde de agua fría para Blake, quien se mostró visiblemente afectada. La audiencia terminó sin ningún acuerdo, y cuando Lively salió del tribunal, su rostro reflejaba pura frustración. Las cámaras captaron el momento en que, molesta, apresuró el paso y evitó responder preguntas de los periodistas. En ese instante quedó claro que esto no iba a terminar en un acuerdo discreto. Esto iba a juicio. El problema para Blake Lively no era solo que Justin Baldoni no aceptaba el acuerdo, sino que además tenía pruebas demoledoras en su contra. Su equipo legal no solo estaba decidido a ir hasta el final, sino que ya había reunido una serie de documentos que podrían hundirla completamente. Durante la audiencia, el abogado de Baldoni insinuó que el caso no solo giraba en torno a declaraciones difamatorias, sino que existían registros que mostraban cómo Blake había usado su influencia para arruinar la carrera de su ex compañero de reparto. Se mencionaron correos electrónicos filtrados, mensajes internos y reuniones donde se discutió cómo hacer que Baldoni fuera inhabilitado dentro de la industria. Incluso su agencia de talentos, WME, lo había dejado de lado en cuanto salieron las acusaciones, lo que ahora parecía haber sido parte de un plan deliberado. Si la defensa de Lively tenía la esperanza de desestimar el caso, esto lo hacía prácticamente imposible. La evidencia demostraba que ella no solo había hablado en contra de Baldoni, sino que también había tomado acciones concretas para asegurarse de que su carrera quedara destruida. Los reportes dentro del tribunal aseguraron que, al escuchar esto, Blake Lively perdió la calma. El rostro de Ryan Reynolds, quien la acompañaba, reflejaba una mezcla de incredulidad y tensión. Los abogados de Lively sabían que con esta nueva revelación, la única opción viable era una estrategia completamente diferente. Pero para eso, Blake tendría que hacer lo que más odiaba: admitir que había cometido un error. Cuando Blake Lively pensó que las cosas no podían empeorar, surgió una nueva amenaza que podría hundir su caso por completo. Los abogados de Justin Baldoni anunciaron que en la siguiente audiencia presentarían nuevas evidencias que demostrarían la mala fe de la actriz durante todo el proceso legal. No se dieron detalles sobre qué tipo de pruebas eran, pero la declaración encendió aún más la especulación en redes sociales. Se hablaba de posibles grabaciones, correos electrónicos filtrados o incluso testimonios de personas cercanas a Lively que podrían confirmar su intento de manipular la narrativa a su favor. El equipo legal de la actriz entró en pánico. Hasta ese momento habían tratado de controlar el caso con una estrategia de imagen pública y presión mediática, pero si Baldoni tenía pruebas concretas, el daño podría ser irreversible. Para la defensa, esta nueva revelación significaba que el juicio estaba lejos de terminar. Al contrario, estaba a punto de volverse aún más explosivo, y Blake Lively lo sabía. Después de horas de tensión en la audiencia, quedó claro que la defensa de Blake Lively estaba en crisis. No solo no lograron llegar a un acuerdo, sino que ahora el juicio se veía aún más difícil para ella. Cuando el juez dictaminó que el caso avanzaría a una etapa más exhaustiva con una presentación formal de pruebas, la frustración de Lively explotó. Los testigos dentro del tribunal reportaron que la actriz se puso de pie rápidamente y salió con paso apresurado, evitando cualquier contacto visual con los presentes. Los paparazzi que esperaban afuera la captaron saliendo visiblemente molesta. Las imágenes de su rostro furioso y de Ryan Reynolds siguiéndola con una expresión seria fueron replicadas en todos los medios. El mensaje era claro: Blake Lively había perdido el control de la situación. Lo que debía ser una negociación sencilla terminó convirtiéndose en un desastre para ella y su equipo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar.
Los usuarios comparaban su reacción con la de otras celebridades que enfrentaron juicios mediáticos y la llamaban la nueva Amber Heard. Pero esto era solo el principio. El caso no había terminado y con cada día que pasaba, las cosas se ponían peor para Blake. Ahora el mundo entero esperaba ver qué ocurriría en la siguiente fase del juicio. Tras su furiosa salida del tribunal, Blake Lively se convirtió en el centro de la controversia en redes sociales y medios de comunicación. Los titulares no fueron amables. Blake Lively intenta escapar del escándalo, pero el tribunal no la deja. La actriz pierde los estribos tras no lograr acuerdo en su demanda. La nueva Amber Heard, Internet no perdona la actitud de Blake. El impacto mediático fue demoledor. Cientos de usuarios comenzaron a recuperar videos y declaraciones pasadas de Lively, señalando sus contradicciones y cuestionando su imagen de mujer ejemplar. Los analistas de la industria también comenzaron a hablar de su caída. Expertos en relaciones públicas aseguraban que su reacción en el tribunal la había dejado en una posición aún más vulnerable y que su negativa a llegar a un acuerdo la haría perder más que dinero. Perdería su reputación. El golpe más duro vino cuando una de sus antiguas marcas patrocinadoras decidió cortar lazos con ella. Se trataba de una prestigiosa empresa de cosméticos que había trabajado con la actriz en múltiples campañas publicitarias. La compañía emitió un comunicado en el que aseguraban que valoraban la transparencia y la integridad, en lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia Lively. Hollywood comenzaba a reaccionar y Blake Lively lo sabía. Lo que había comenzado como un simple pleito legal ahora amenazaba con acabar con su carrera por completo. Pero el juicio no solo estaba afectando la imagen pública de Blake Lively, sino también estaba causando una crisis dentro de su matrimonio con Ryan Reynolds. Hasta ahora, Reynolds había intentado mantenerse al margen de la controversia, apareciendo en eventos sin su esposa y evitando responder preguntas sobre el caso. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja aseguraban que la tensión entre ellos estaba creciendo. En privado, Ryan había expresado su frustración por el impacto que este escándalo estaba teniendo en su propia carrera. Disney y Marvel Studios, los estudios detrás de Deadpool 3, estaban cada vez más preocupados por su asociación con el caso. Incluso se llegó a reportar que los ejecutivos de Disney habían sugerido que Reynolds hiciera una declaración pública para distanciarse de la polémica. Aunque él se negó en un principio, se rumoreaba que estaba considerando tomar medidas drásticas si la situación empeoraba. La prensa comenzó a notar el distanciamiento entre ambos. Los paparazzi captaron imágenes de Reynolds en Nueva York, mientras Blake Lively se quedaba en Los Ángeles para continuar con su defensa legal. Esto alimentó aún más los rumores de que su matrimonio estaba sufriendo las consecuencias del juicio. Blake Lively, que siempre había visto a Ryan como su mayor apoyo, ahora se encontraba en una situación complicada. Si el escándalo seguía creciendo, incluso su relación personal podría verse en peligro. Blake Lively comenzó este juicio convencida de que podría salir airosa, confiando en su influencia en Hollywood y en el respaldo de su círculo más cercano. Pero lo que pensó que sería un simple acuerdo terminó convirtiéndose en el peor desastre de su carrera. No logró cerrar el caso con una negociación. No pudo evitar que la opinión pública se volviera en su contra. Su reputación quedó manchada con acusaciones y pruebas que podrían ser letales en la siguiente audiencia. Perdió el apoyo de Hollywood, marcas con las que tenía contratos multimillonarios se distanciaron y lo más impactante de todo, la crisis comenzó a afectar su relación con Ryan Reynolds, uno de los actores más influyentes del momento. Las redes sociales ya dictaron su veredicto. Su imagen pasó de ser la de una estrella intocable a la de una celebridad en caída libre. Y ahora, con nuevas pruebas a punto de ser reveladas, la gran pregunta es: ¿podrá Blake Lively recuperarse de esta humillación pública? ¿O este escándalo marcará el final definitivo de su carrera en Hollywood? Lo único seguro es que este juicio aún no ha terminado y con cada día que pasa, la posibilidad de que Lively salga ilesa se hace más y más improbable. Pulsa el botón de me gusta si este video te ha parecido interesante y suscríbete para mantenerte al día de este caso.